Así que hoy día vamos a ver un poco acerca del Salmo 13. Ustedes lo leyeron, ¿cierto? Exactamente, pero yo sé que ustedes no tomaron atención a lo que el Salmo 13 prácticamente nos va a hablar. Pero este salmo habla acerca del afán del abatimiento. Abatimiento. ¿Qué significa esa palabra? Esa palabra significa de que hay un decaimiento, hay un sin ánimo prácticamente en las personas. Y yo sé que cada uno de nosotros, de alguna forma, de alguna manera, hemos estado ahí. Especialmente donde David escribe, este es un canto, este es un salmo, es una alabanza, es una canción. Y miren de nuevo, para que vayamos, mira, son solamente 6 versículos. Y estos versículos dicen lo siguiente: ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? Primer versículo. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré conflicto en mi alma y todo el día angustiado en mi corazón? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Versículo 2. Y ahora viene el 3. Mira, respóndeme, oh Señor, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. No sea que mi enemigo diga, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalo, pero yo confío en tu misericordia. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha colmado de bien. Interesante, ¿no? 6 versículos, hermanos, que nos van a hablar de alguna forma cuando nosotros nos encontramos ahí prácticamente aplastados en el hoyo del abatimiento. Si no has estado ahí, te aseguro que vas a estar. Así que prepárate, ¿ya? Preparémonos. Entonces, el quebrantamiento de la desesperanza. Ustedes se dan cuenta aquí que David está expresando un desánimo completo, total, acerca de la situación en la cual él está pasando. Y yo sé, como les dije, yo personalmente, junto con Nancy, hemos pasado por estas circunstancias. Y son duras y son difíciles de sobrellevar, de cargar. Y tenemos que encontrar una salida, una solución. Ustedes se han dado cuenta, hay personas que están sumidas en ciertos problemas, dificultades, que no encuentran una salida, no encuentran una solución, y al final de cuentas, aunque tú vayas y le hables y les des una esperanza, han ocurrido muchos casos en que ellos simplemente han optado por el suicidio. Yo a veces me pregunto, una persona sin Cristo, ¿dónde se agarra? ¿De qué? Si no tiene ninguna esperanza. No hay nada para él, todo es negro, no hay una luz al final del túnel. Entonces, ¿se dan cuenta de la ventaja que nosotros tenemos en Cristo? Y eso lo vamos a ver más adelante. No es necesario, hermanos, que leamos el Salmo 13. Muchas veces nosotros en los Salmos detectamos esta situación, el abatimiento del alma o en la persona de David, que fue el que escribió la mayoría de los Salmos. Porque vemos aquí, en este Salmo, que el salmista se siente prácticamente desalentado, se siente olvidado. ¿No te ha pasado eso a ti? Este es el viejo síndrome que alguien dijo, nadie me quiere. Nadie me quiere. David, hermanos, en este Salmo se siente prácticamente miserable. Ahora, nadie sabe la razón por qué él escribió este Salmo de esa forma. Si tú o alguien está en esta situación, podríamos preguntarnos, ¿sabes cuál es el motivo por el cual esta persona o tú estás pasando por este valle? ¿O qué circunstancia ha causado ese dolor? Muchas veces nosotros tomamos decisiones equivocadas, decisiones erradas, y prácticamente tenemos que sufrir las consecuencias. Pero lamentablemente muchas veces por decisiones equivocadas le echamos la culpa a Dios. Y otras prácticamente es Dios que de alguna forma te permite pasar por ciertas circunstancias porque Él tiene un propósito. Y nosotros también tenemos que saber diferenciar acerca de eso. Del abatimiento al éxtasis. Ya algunos me van a decir aquí que el éxtasis es una droga, pero no, estamos hablando de un clímax, de cuando uno llega allá al clímax total. ¿Entienden? Pero aquí vemos a David, hermanos, que él tiene una lucha con el desánimo, una lucha con el desaliento. Y esta lucha es muy intensa en su vida. Lo vemos en las palabras de este salmo. Como le dije, no sabemos con seguridad qué fue lo que pasó para que él se sintiera de esa forma. Lo que sabemos es que algunos de los días más difíciles de David ocurrieron antes de que él fuera promovido oficialmente al trono de Israel. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Por qué?
porque Dios lo estaba preparando para una tarea inmensa, hermano, una tarea muy grande. Y Él utilizó varias pruebas, como esta que acabamos de leer, para moldearlo, para que sea un hombre maduro, con fuerza interna, hermano. Dios quiere formar un carácter en nosotros, ¿ya? Y Él utiliza muchas veces las pruebas para este tipo de trabajo que Él quiere hacer en nosotros. Ahora, no vamos a hacerlo, pero si nosotros leemos estos versículos de 1 Samuel, podemos ver quizá un poco el trasfondo de por qué quizás David estaba en esta situación. La historia nos dice que él acababa de matar a Goliat de Gat. Tremenda victoria, hermanos. Y por ende los filisteos habían sido derrotados y David se había convertido en el héroe más famoso de su tierra. Ustedes saben la historia, ¿no? Eso lo relata estos versículos. Cuando todavía, hermano, era un jovencito. Y como resultado, ¿qué hizo el pueblo? Empezó a cantar a David, vituperiarlo, elogiarlo. ¿Y qué pasó con el rey Saúl? El rey Saúl se enojó, se llenó de envidia. ¿Por qué? Porque Saúl empezó a odiar la popularidad prácticamente de David. Y como resultado, ¿qué pasó? Saúl llegó a un nivel de hostilidad, hermano, que quería matarlo, perseguirlo, encontrarlo y matarlo. Ese era un plan diabólico, ¿sí o no? Claro que sí. Imagínense hasta el punto en el cual nosotros podemos llegar. Aun cuando David era inocente ante Dios, seguía siendo leal al rey Saúl. Aún así, sabiendo que éste le quería matar. ¿Qué tuvo que hacer David? Tuvo que huir para salvar su vida. ¿Dónde se fue? La Biblia dice que se fue a vivir a las colinas, que seguramente a las colinas de Judea como fugitivo. ¿Saben cuánto tiempo estuvo fugitivo? Arrancando de Saúl. ¿Alguien sabe? Participen. 12 años. Era una prueba dura, ¿o no? Una prueba muy dura, una prueba muy larga, una prueba muy intensa. Estaba viviendo por su vida 12 años, hermano. ¿Te imaginas? David estaba prácticamente siendo perseguido por un maniático y este era el rey Saúl. Y seguramente en ese tiempo, hermano, debió haber pasado por muchos momentos de dudas. ¿Ya? Preguntándose. David estaba solo, hermanos. Totalmente solo. Estaba abatido, ¿no? Claro que sí. ¿Entendemos ahora el Salmo 13? ¿Cuál era la razón de su abatimiento? David escondido entre arbustos, entre rocas, pasando hambre, frío, sucio. Quizás preguntándose cuándo va a ser el final de todo esto. Colócate tú en la historia, hermanos. Si tú no has estado en una situación, no así tal cual, pero algo similar, colócate ahí tú también. Y si no, como te dije, de alguna forma Dios va a moldear tu carácter de alguna manera. Entonces, el Salmo 13, es una canción, como dijimos, dirigida a Dios. David le está componiendo una canción a Dios y también una oración que consiste prácticamente en 6 versículos que prácticamente, como le dije, van creciendo en su clima. Por eso dice del abatimiento al éxtasis. Comienza prácticamente David hundido en un hoyo, abatido. Y concluye, hermanos, vamos a ver la conclusión. Ustedes lo leyeron ya, pero vamos a analizar cada una de ellas. Si pudiéramos tener un bosquejo de este Salmo 13, podría ser el primer punto, David de cara al suelo. Porque así estaba. Y David se enfoca en la profundidad de la prueba en la cual él está pasando. La profundidad. Y también se enfoca en la duración de la prueba. Entonces tengamos en consideración eso. ¿Qué tan profundo es este problema? ¿Qué tan extenso es el problema? Y nosotros queremos así, soluciones rápidas, ¿no? La segunda parte de este versículo es David de rodillas. Aquí vamos viendo el clímax. ¿Se dan cuenta cómo ahora está de cara al suelo? Segundo está de rodillas. Y el tercero, David de pie. ¿Ya? Una muy buena experiencia en la cual nosotros podemos analizar el sufrimiento de David expresado en esta canción. La pregunta es, hermano, si tú estás pasando un problema hoy día, ¿dónde te encuentras aquí? ¿Estás de cara al suelo? ¿Estás de rodillas? ¿O estás de pie? No hay otras alternativas. Una de las dos.
Vamos a entonces desarrollar un poquito este Salmo número 13. Soledad plena. Ya vimos que los primeros versículos del Salmo 13 comienza en ese lugar donde la persona está abatida, se encuentra de cara al suelo, aplastada bajo prácticamente el peso del sufrimiento en el cual él está pasando, y esta es prácticamente la primera sección. Y ahí están los dos versículos. ¿Hasta cuándo me olvidarás? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Está hundido, ¿no? Prácticamente sí, está hundido en las pruebas, y esta prueba le está abrumando prácticamente toda su vida. Decide enfrentar este abatimiento utilizando 4 formas humanas prácticamente y comunes en estos 2 versículos, donde nosotros también quizás podemos reflejarnos cuando veamos estas 4 rutas de escape, porque en realidad cuando nosotros estamos en un problema, ¿qué es lo que queremos hacer? Salir lo más rápido de él. Y encontrar una solución, encontrar un método, una salida, ruta de escape, algo se nos empezamos a hacer funcionar esta maquinita y nosotros pensamos, bueno, si Dios me dio el raciocinio, tengo que utilizarlo, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso es lo que hacemos cuando estamos prácticamente bajo aprieto. ¿Okay? Y aquí está la primera. Esta es la primera ruta de escape que nosotros podemos decir cuando estamos con problemas. Dios me ha olvidado para siempre. ¿Recuerdas, hermano, alguna vez cuando tú te sentiste totalmente solo y abandonado? Y yo sé que muchas veces le hemos reclamado a Dios por la situación en la cual nosotros nos encontramos, cuando la prueba ha continuado por tanto tiempo y parece no haber ninguna esperanza de alivio. Y uno dice eso, Dios, me has olvidado para siempre. Aquí vemos a David prácticamente aplastado emocionalmente, y hemos estado así. Y él pregunta si Dios realmente lo ha abandonado. Porque ¿cuánto fue el tiempo de su... cuando estuvo fugitivo? 12 años. En mi caso, fueron 15. ¿Te imaginas? ¿Podríamos haber pensado eso? Dios se ha olvidado de mí para siempre. La segunda, estas son rutas de escape que nosotros buscamos muchas veces cuando están en problemas y dificultades. Dios no se preocupa por mí. Esto no es nada más que simplemente autocompasión, hermanos. Puro egoísmo no es muchas veces en nosotros. Porque aquí realmente no hay ninguna esperanza de alivio y finalmente David cae aquí aplastado emocionalmente por toda esta situación en la cual está pasando. Y él dice, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Es como que si Dios ya desapareció de su vida, lo dejó solo, abandonado y todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Pero Dios, tú me has prometido cuidarme. Nosotros empezamos a razonar y a pensar y los versículos empiezan a llegar a nuestra mente. Que tú prometiste cuidarme, tú prometiste llevar mis cargas. Y empezamos a tratar de justificarnos. ¿No te suena familiar lo que hemos estado ahí en ese lugar? El tercero, voy a tener que resolver la situación por mí mismo. Ya cuando veo que Dios ya me olvidó, Dios ya no se preocupa de mí, aquí lo que tengo que hacer, entonces yo voy a tomar las riendas de este problema y yo voy a tratar de solucionarlo. Porque tengo capacidad. Dios me la dio. ¿Ya? ¿Qué está haciendo David aquí, hermanos? David prácticamente está dudando de las promesas de Dios. Y surgieron prácticamente de acuerdo a las 3. Aquí él está diciendo prácticamente, Dios no es confiable, porque Él prometió y no está cumpliendo. Su palabra no es confiable entonces, porque no ha pasado absolutamente nada. Entonces, tengo que planear algo, dijo David. Tengo que planear algo. Entonces David comenzó a planear la forma de salir de esa situación y resolver el problema prácticamente por sí mismo. Seguramente pudo haber pensado, bueno, después de todo Dios me dio la mente para pensar, como les dije, pero utilizarla, buscar formas, escapes. Recordemos la palabra de Dios, hermano, cuando estamos en problemas y en dificultades. ¿Qué dijo en el libro de Proverbios Salomón? Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia.
Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Es una promesa. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Otras promesas más en el libro de Proverbios. Dice, cuando los caminos del hombre cuando los caminos del hombre le agradan al Señor, aún a sus enemigos reconcilia con él. ¿Tenía un problema ahí? ¿Había un problema? Sí, Saúl tenía un problema con David y él estaba oyendo. Aquí dice, las suertes se echan en el regazo. Esto significa que cuando tú tiras los dados, estás esperando que el resultado de los números sea favorable. Pero está diciendo, pero al Señor pertenece toda decisión. Él sabe qué números van a caer. ¿Ya? Entonces, tenemos promesas de parte de Dios. ¿Qué es lo que pasa, hermano, cuando nosotros tratamos de resolver nuestros propios problemas? Por nosotros mismos. Exactamente lo que le ocurrió a David. ¿Y qué fue lo que le ocurrió a David? Mira lo que dice el mismo Salmo 13, versículo 2, en la última parte. Esto es lo que dice. Y todo el día, angustia en mi corazón. Ese fue el resultado. Traté de resolver el problema por mí mismo y ahí está el resultado. ¿Hubo una solución? Para nada. Y todo el día, angustia en mi corazón. O sea, me eché más carga todavía encima porque no pasó nada. Aún pensando que yo podía resolverlo. Angustia, hermano, frustración, preocupación. Prácticamente se vuelven los compañeros nuestros constantes de una persona abatida. Como decimos aquí en Chile, empezamos a tomar caldo de cabeza. ¿Ah? Y ese es un derivado prácticamente, hermano, de una actividad egocéntrica de parte de nosotros. Al final de cuentas, a la edad que yo tengo, he llegado a la conclusión, como dice, un estudio demostrado, cuando encuentren esa frase, un estudio, olvídense, porque en realidad, al final de cuentas, el problema es el ego, hermano, en nosotros. El ego, el yo. Ahí está la causa quizás de todos nuestros problemas. Por eso Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. O sea, o niéguese a sí mismo. O sea, mata tu yo. Porque ahí está el problema, ahí está la raíz de todo. Problemas matrimoniales, ego. Problemas personales, ego. Cuando yo empecé a mí me gusta la música. Yo escucho varias historias de mis grupos que me gustan de música así. Y veo que, bueno, este grupo se disolvió por este motivo y al final de cuentas es puro ego nomás entre los compañeros, los líderes y los que tocan y todo ese tipo de cosas. Es puro ego, una lucha de ego. Y eso ocurre en todas partes. Bueno, y por último, la última ruta de escape. Esta prueba me enoja, me tiene ya choreado, me tiene complicado. Me enoja esta situación, es humillante para mí. Porque en realidad, hermanos, a nosotros nunca queremos que alguien nos pase por encima, ¿cierto? Y aquí David está diciendo, hoy Señor, mira, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿No es esa una queja común? Prácticamente cuando el ego está herido, ¿ya? No quiero que me sobrepasen, no quiero que esta situación pase por encima de mi cabeza. Prácticamente nosotros de alguna forma nos ponemos igual arrogantes también, ¿ya? Porque lamentablemente somos así. Cuando algún enemigo muchas veces está aprovechándose de la situación o vemos que ellos surgen más que nosotros y cosas así por el estilo, nosotros estamos sumidos ahí en un problema y en una situación en la cual no podemos salir. Pero hay que aprender, hermanos. Tenemos que aprender. Entonces, haciendo una recapitulación de las 4 que vimos, quejas prácticamente o soluciones humanas que nosotros podemos ver. Dice, Dios me ha olvidado para siempre. Dios no se preocupa por mí. Tendré que resolver la situación por mí mismo. Esta prueba me enoja. La pregunta es, ¿cuál ha sido tu reacción? Y la otra pregunta es, ¿ha funcionado? ¿Te ha funcionado alguna de ellas? Seguramente
que no, ¿cierto? Seguramente que no. Pero aquí hay otra parte más. La mirada en Dios. David se sentía agotado debido a la duración de la prueba, hermanos. Porque en la primera parte vemos que David de cara al suelo. Ahora agotado, oye, esta prueba es demasiado larga, demasiado difícil de sobrellevar. ¿Ustedes se dieron cuenta cuántas veces aparece la palabra hasta cuándo hay en el capítulo, o sea, en el Salmo 13? Aparece 4 veces en solo 2 versículos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En 2 versículos. No olvidemos, hermanos, que Dios no solamente diseña la profundidad de la prueba, sino que también la duración de ella. Tenemos una promesa en la Biblia que Él dice que va a venir una carga sobre nosotros y no va a ser tan pesada que nosotros no podamos sobrellevarla. Allí ya tenemos una promesa. ¿Ya? Así que cuando estemos en una situación similar a la que estuvo David, no busques esas 4 alternativas humanas. Mira a Dios. En los primeros 2 versículos del Salmo 13, David se vuelve a encontrar con Dios, hermanos. Y no sé si ustedes se dieron cuenta o no, pero en los primeros 2 versículos David se vuelve contra todos, excepto contra sí mismo. ¿Ya? Y esto nos enseña que cuando tratamos de enfrentarnos prácticamente a una prueba, en la carne, me vuelvo contra Dios, me vuelvo contra mi enemigo, me vuelvo contra mis circunstancias, en vez de preguntarle a Dios, ¿qué es lo que estás tratando de enseñarme con esta situación? Yo en este momento estoy en una situación igual y ya van 5 meses, 4 meses, 5 meses y no veo ninguna solución. Así que al final de cuentas, esa es mi pregunta. Señor, ¿qué estás tratando de enseñarme? ¿Qué es lo que yo debo aprender con esta situación? Pero bueno, tenemos que seguir adelante. En medio de la angustia, en medio del sufrimiento, David tomó una decisión vital, hermanos. En vez de continuar con esa espiral de sufrimiento, David entonces cambia su perspectiva y nos lleva a la segunda sección de esta canción. David de rodillas ante Dios. Bueno, ahí faltaron unos versículos, ahí están. Ahora David no está de cara al suelo. Ahora, ¿qué está haciendo? Está de rodillas ante Dios, está orando al Señor. Algo ocurrió en David. Quizás, hermano, analizó los 2 versículos que estaban antes de esto, de sus quejas, y se dio cuenta de que era simplemente autocompasión, ¿no? A lo que estaba pasando y lo que estaba escribiendo. Y él volvió entonces ahora a leer lo que había escrito y seguramente debió haberse alarmado. Oye, yo escribí esto. No, esto no puede ser. Voy a tomar otra decisión. Me voy a poner de rodillas delante de Dios. Y a Él le voy a entregar mi situación. Lo encontramos ahí, hermanos, en un lugar de victoria. Hay un misionero que dijo esto, miren. Jim Elliot. Lo mataron los indios Aucas ahí en Ecuador. ¿Sí? Ecuador, los indios Aucas. Fue a evangelizar y lo mataron. Y él dijo, los santos que avanzan de rodillas nunca vuelven atrás. ¿Estamos de rodillas? ¿Estamos orando? Porque va a llegar la prueba, hermano. O te va a tirar para afuera o te va a llevar más cerca del Señor. Y esto es cierto, hermano. Los santos que avanzan de rodillas nunca vuelven atrás. Y lamentablemente, yo conozco muchos amigos que han vuelto atrás y ya no están. Incluso pastores, predicadores, llámale tú lo que tú quieras, no están. Entonces podemos ver aquí cómo estos siguientes versículos se conectan con los versículos 1 y 2. ¿Ya? Hay 3 cambios aquí aparentes, hermano. Pero hay 3 cambios aparentes aquí. Primero, en lugar de ver al Señor como un Dios que no se preocupa por él, David le hace la petición.
Miren, ¿qué está diciendo aquí ahora? ¿Es un Dios lejano o es un Dios cercano? Es un Dios cercano. Dios mío. Es un Dios cercano. Él se dio cuenta. Oye, ¿qué estoy haciendo? Dios nunca me ha dejado. Es mi Señor, es mi Dios, es un Dios cercano. Él ya ahora no está pensando que existe una distancia entre Dios y él. No, Dios está aquí conmigo. La perspectiva ahora es totalmente diferente, ¿no? Y en segundo lugar, en vez de estar abatido y angustiado, tiene su corazón ahora de una forma, está actuando de forma distinta, de un deseo de resolver las cosas, no por sí mismo. David le está pidiendo al Señor ahora que alumbra mis ojos. Oh Señor, alumbra mis ojos. Ese alumbra mis ojos viene de esta palabra, hermanos, que está aquí en Números 6, 24, 26. Es una bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor levante hacia ti su rostro y ponga en ti tu paz. Hermano, ¿qué pasa cuando tú estás con problemas, estás con dificultades? ¿Qué pasa con tu rostro? Se decae. Se pone duro. ¿Qué pasa con tus ojos? Tus ojos ya no son los mismos. Ya no hay alegría. Acuérdense que la Biblia dice que los ojos son la luz del alma. Oye, hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué estás tan bajoneado? ¿Qué pasó? La cara, los ojos lo demuestran. El abatimiento, la angustia, el desánimo. Y David está orando aquí al Señor. Señor, devuélveme eso. Esa alegría, ese gozo, que mi rostro lo refleje. Mis ojos también. Alumbrar. De ahí viene más o menos esa palabra. Y ahora encontramos por último David de pie. Una canción totalmente renovada. Aquí estamos llegando prácticamente a su clima. Dice, pero yo confío ¿en qué? En tu misericordia. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha colmado de bendiciones. Esa palabra pero que ustedes ven ahí subrayada es la primera palabra del versículo 5 y por lo general siempre cuando la Biblia dice un pero se utiliza para presentar un contraste ante el lector. O sea, había un antes y ahora hay un después. Hay un cambio, hay un punto de inflexión. ¿Qué pasó aquí? David dice, ahora confío. Ahora mi corazón se regocija. Ahora mi corazón canta. Hermano, estas son las pruebas y las dificultades cuando nosotros llegamos a conocer a Dios de una forma más profunda. De verdad, hay mucha gente que conoce de Dios, pero no conoce a Dios. Saben, te pueden dar en detalle qué es Dios, cuáles son sus atributos, pero ¿realmente lo conocen? ¿O saben nomás de Dios, pero lo conocen? Exactamente, una relación, una experiencia con Dios, una relación con Él. Es algo muy distinto. Así que si alguien te empieza a hablar bonito de Dios, porque lamentablemente nosotros caemos muchas, mira cómo habla. Quizás conoce de Dios, pero no tiene una relación. Otra vez, como dijo Churchill, ¿qué fue lo que dijo Churchill? Bueno, Churchill dijo, yo no escucho lo que dicen las personas. Yo veo su comportamiento. El comportamiento no miente. Eso es lo que dijo. Así que cuidémonos de hablar espiritualmente si el comportamiento no va de acuerdo a lo que nosotros estamos diciendo. Eso significa que sí, realmente si nosotros conocemos o no conocemos a Dios. ¿Se dan cuenta? Todas estas afirmaciones de alabanza que hace David aquí, ahora cambió totalmente su perspectiva en cuanto a todo esto. Ahora, dio un giro, 180 grados con respecto a su pensamiento inicial, ¿o no? Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué David cambió? Miren, hermanos, la palabra abajo, lo que está subrayado al final. ¿Qué dice ahí? Porque me ha colmado de bien. David se dio cuenta, hizo una comparación. Oye, el problema en el cual estoy yo pasando versus mi Dios y todo lo que Él es para mí.
lo que representa, lo que ha hecho. Empieza a hacer una comparación y ya la balanza ahora se va desnivelando totalmente, porque él dice, porque me ha colmado de bien. Y Joel hizo esa pregunta aquí. ¿Lo ha hecho, no? Ya, pues entonces, hermanos, ánimo. Piensa en las bendiciones de parte de Dios. Nos ha colmado de bien. Y el bien mayor, supremo, ¿cuál fue? Que Él se puso en medio, hermano, entre la ira de Dios y nosotros. Se puso en medio. Y Él recibió el castigo de la ira de Dios, que era nuestra. ¿Fue un bien? Entonces, para ir avanzando, debemos reconocer esto, hermano, que Dios utiliza las pruebas para transformarnos. Dios quiere capacitarnos y moldearnos. Muchas veces nosotros oramos, Dios, por favor, quítame estas circunstancias, esta prueba. No, hermano, Dios no te va a quitar las circunstancias, Dios no te va a quitar la prueba. Él quiere, cambia esto otro, Dios quiere cambiarte a ti por medio de esas pruebas y circunstancias. ¿Entiendes la lección? Entonces, el Salmo 119, David dijo esto después más adelante, dice, bueno me es haber sido afligido para que aprenda tus leyes. Conozco, Señor, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me has afligido. Él vio, hay un propósito. ¿Se acuerdan el caso de Job? Tremenda aflicción. Pero Job pensó y dijo, aquí hay un propósito en todo esto. No lo entiendo, no tengo idea, pero hay un propósito. ¿Ya? Y para ir terminando, hermanos, el apóstol Pablo, con su problema, con su debilidad en la carne, él escribe, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. ¿No es mucho mejor eso, hermanos? Que Cristo trabaje y obre en nuestra vida, que nosotros estar tratando de hacerlo por nosotros mismos. Sí, mucho mejor. La debilidad, hermano, aquí con el caso de Pablo no es un síntoma de enfermedad terminal. Es una prueba prácticamente tangible de nuestra humanidad. Somos débiles, hermanos, somos débiles. Necesitamos de Dios y Dios está más que dispuesto a estar con nosotros y llevar nuestras cargas. Por último, lo que oró Pablo. Esta clase de oración, lo que oró Pablo, requiere una confianza increíble en Dios y en su carácter. Demanda mayor fe de tu parte, ya que eso es más difícil que cambiar tus circunstancias. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a tener esa clase de fe? Porque es difícil, ¿o no? Yo sé. Bueno, que el Señor haya hablado a través de este Salmo número 13, hermanos. Cuando estemos ahí en el calor del horno, de la fragua, pensemos en lo que David pasó y cómo se reincorporó, aplastado, de rodillas y ahora glorificando a Dios.